¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Esta es una versión en español de la entrevista original. Puede estar resumida o reinterpretada. Bienvenidos a Science Behind the Glass, el podcast donde exploramos la fascinante intersección de la ciencia y la vida cotidiana. Hoy lo haremos a través de uno de los manjares más queridos del mundo, el chocolate. En el episodio de hoy nos adentramos en el intrigante mundo de la entomología, la ecología y el manejo de plagas con nuestro invitado especial, el Dr. Jerome Niogreth. El Dr. Niogreth es un entomólogo senior en una compañía multinacional de confitería. Su investigación se centra en comprender el comportamiento de los insectos, la señalización química y el desarrollo de estrategias sostenibles de control de plagas en el cacao. Jerome obtuvo su doctorado en entomología y ecología química en la Universidad de Montpellier y realizó un postdoctorado en la Universidad de Georgia y en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, antes de trabajar como consultor en Ecology Consulting LLC y también como consultor experto en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Jerome, gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte aquí. Cuéntanos qué te inspiró a estudiar insectos. Sí, de acuerdo a mi tía, de niño me lo pasaba buscando bichos. En Francia tenemos 2 meses de vacaciones de verano y usualmente los padres se deshacen de los niños enviándolos con los abuelos. Mis abuelos son agricultores y tienen una granja enorme. Yo pasaba todo el tiempo fuera recolectando hormigas y observando abejas. Probablemente maté a muchos insectos. No es gracioso, estoy seguro, pero eso fue lo que me atrajo hasta aquí. En la escuela tenía dos pasiones, la historia y la biología de insectos. Pensé que con la primera sería difícil encontrar trabajo, así que decidí dedicarme a la biología. Qué curioso. ¿Y podrías explicarnos qué es la ecología química en palabras simples? Sí, la ecología química es una disciplina científica que estudia el papel de la comunicación química en la interacción entre organismos, otros organismos y su entorno. Generalmente la ecología química analiza la producción, liberación y recepción de señales químicas. Por ejemplo, cómo un insecto encuentra a otro para reproducirse, o cómo un insecto encuentra una planta huésped para alimentarse de ella. Oh, qué curioso. Y algo que encuentro muy interesante en todo lo que tú haces es que, ¿por qué una multinacional de confitería que se especializa en cacao? ¿Qué te llevó a interesarte en trabajar con ellos? Sí, bueno, en realidad fue mi campo científico el que me llevó allí. Hice mi postdoctorado en Estados Unidos en el Departamento de Agricultura en Miami y allí trabajaba en el reconocimiento de plagas de diferentes plantas, como moscas e insectos invasores, y en cómo usar ese conocimiento para tratar de controlar esas plagas. Utilizaba las herramientas habituales de tecnología química para reconocer una firma mediante cromatografía de gases, espectrometría de masas y cosas así. La empresa de confitería estaba ubicada en este mismo edificio. Se dieron cuenta del tipo de trabajo que estábamos realizando y me comentaron que tenían un problema en el sudeste asiático con una plaga que ataca el cacao y que era responsable del 40% de las pérdidas de rendimiento, lo cual no es insignificante. Eso representa entre 300 y 500 millones de dólares estadounidenses al año solo para Indonesia. Entonces al principio pensé que realmente podría encontrar algo útil para ellos como un atrayente para la plaga, comparando diferentes atrayentes que funcionan en distintos cultivos frutales y cubriendo las señales químicas para luego encontrar cuál es el atractivo para esta plaga. Tratar de atraparla masivamente para reducir la población lo suficiente como para que no tenga un impacto económico significativo en el cacao. Era bastante ingenuo en ese entonces y no me di cuenta de que en realidad es más complicado que eso. Pero así fue como me conecté con la empresa, ya que estaban ubicados en el mismo lugar y les interesaba lo que estábamos haciendo porque buscábamos una solución sostenible. Ah, pero yo tengo una pregunta. ¿Y por qué no utilizan plaguicidas o utilizan plaguicidas? Es una buena pregunta. En la industria del cacao de Indonesia, si les preguntas a los agricultores cuál les creen que es la mejor solución para controlar esta plaga, la mayoría te dirán que los plaguicidas. Los productores de cacao los usan mucho. Entonces, cuando desarrollas un producto o propones servicios diferentes, también tienes que tener en cuenta la cultura y las prácticas actuales de los agricultores. Será muy difícil para ellos aceptar otra alternativa. Para responderte, no descartamos los plaguicidas. Estamos tratando de trabajar con ellos para reducir su uso y el impacto de los que se utilizan actualmente. Estoy investigando para desarrollar soluciones alternativas que los reemplacen. Entonces hay tres enfoques diferentes. A corto plazo, trabajamos con los agricultores y les enseñamos cómo usar los plaguicidas de forma correcta y segura.
A mediano plazo, desarrollamos una solución que reemplace esos plaguicidas y a largo plazo utilizamos la metodología de organismos internacionales como la Organización de Energía Atómica Internacional, que incluye la técnica de insecto estéril, por ejemplo. Con esta técnica se esterilizan machos y luego se liberan. Su incapacidad para reproducirse disminuye la población de la plaga y el objetivo final es eliminarla. Pero hay que acompañar a los agricultores enseñándoles poco a poco a dejar de usar estos pesticidas o plaguicidas. Para todos los niveles, insectos depredadores de plagas, por ejemplo, ese es uno de mis temas, haciendo investigación en campo que permita determinar en qué parte de la planta, si en el dosel o en las ramas o en el tronco se minimiza el daño de ciertos plaguicidas a otros insectos que no son objetivo de control. Tal vez no sea la investigación más emocionante desde el punto de vista científico, pero es necesaria para los agricultores. Una victoria rápida para todos al principio. Mientras tanto, estoy haciendo ciencia más allá de eso, es como una transición de un modelo a uno mejor, porque ya sabes, no puedes simplemente pedirle al agricultor que cambie de repente. Interesante. Y entonces, con toda tu experiencia, ¿cuáles crees que son los desafíos más apremiantes que enfrenta la agricultura sostenible y el manejo de plagas en la actualidad? ¿Cómo podríamos superarlos? Sí, hay muchos. Voy al del cacao, supongo que es donde tengo más experiencia. Uno de los mayores problemas que enfrenta la industria del cacao a nivel mundial y también para las empresas en las que trabajo es la deforestación. Los agricultores con ingresos bajos dependen en gran medida de la producción de cacao. Si un agricultor cultiva cacao, generalmente espera obtener mucha ganancia, por lo que intenta sacar el máximo provecho de sus árboles. Sin embargo, en algún momento estos árboles comienzan a ser menos productivos porque se han agotado los nutrientes del suelo. Entonces lo que hacen los agricultores muchas veces, especialmente en África Occidental, es comenzar a talar la selva tropical para plantar cacao u otras plantas para su producción. Esto solo beneficia a los agricultores a corto plazo, no a largo plazo. Entonces, ¿qué estamos haciendo como empresa? Bueno, estamos tratando de luchar contra esta deforestación. La forma en que lo hacemos es tratando de entender de dónde vienen los granos de cacao. La empresa intenta rastrear los granos para asegurarse de que no provengan de áreas deforestadas. No es fácil porque hablamos de cientos de miles de agricultores en el sudeste asiático o en África que suministran este producto, por lo que controlar la deforestación es complicado, pero estamos mejorando. El otro problema es el uso de plaguicidas. Estamos tratando de usar menos, como ya lo mencioné. Esto es un desafío porque necesitamos investigar y encontrar otras soluciones que sean una alternativa. El tercer problema son los ingresos de los trabajadores. Los agricultores tienen ingresos bajos, lo que los mantiene por debajo del nivel de pobreza, y la idea es pagarles un precio justo. El problema es que el precio del cacao se establece globalmente. Es decir, el precio del cacao es el mismo en Latinoamérica, en África Occidental o en Indonesia, que son los principales productores. Es decir, en África el clima va a afectar el precio del cacao. Si hay un aumento en la producción de África, su precio bajará globalmente. Aquí es donde entra mi trabajo, asegurar que aumentamos el rendimiento por aumentar el volumen. Podemos reducir el 40% de las pérdidas causadas por la plaga, lo cual no es un logro insignificante. Por supuesto, también tratamos de enseñar a los agricultores la diversificación para que no solo dependan del cacao, sino que tengan otras alternativas para obtener ingresos. ¿Y cuáles crees que son los desafíos de combinar ciencia e industria? Uno de los problemas es que como científicos creemos que no es nuestra responsabilidad hacer algo con los resultados que obtenemos de nuestras investigaciones. También hay un problema con la continuidad de los proyectos científicos. Te das cuenta que a veces solo hay un proyecto y se detiene, no hay continuidad. Es como correr una maratón y detenerte antes de cruzar la línea de meta. En la industria lo que aprendí es que se hacen investigaciones similares, pero trabajan en pos de un producto final o un servicio. En mi ejemplo, no solo se preguntan qué tecnología o comportamiento sirve para atraer a la plaga, sino que también buscan cómo mejorar ese atractivo y desarrollar una solución basada en la ciencia que sea aplicable. Por lo tanto, la colaboración con las empresas ayuda a cerrar esta brecha entre la academia y la industria. A veces la acción política se ve como la única fuente de soluciones para un problema ambiental. ¿Cómo contribuye tu trabajo al objetivo más amplio de conservación ambiental tras la reducción de la deforestación y el uso de plaguicidas? Bueno, en mi experiencia en la industria, he estado enseñando a una familia de agricultores cómo usar los pesticidas. Les mostré cómo podían reducir el volumen de pesticidas en un 70% para obtener el mismo resultado que obtenían usando mucho más cantidad de pesticidas. Eso es increíble porque los agricultores no saben cómo usar
de manera eficiente estos productos. Si les dices que el 70% representa 200 toneladas de pesticidas solo para Indonesia, entonces esto tiene un gran impacto. Lo mismo ocurre con el plástico, por ejemplo. No sé si lo habrás visto, pero en Filipinas a veces los árboles están cubiertos de plástico para prevenir enfermedades y plagas. Piensa en todos los árboles y las millones y millones de bolsas de plástico que cubren las hojas. Lo que estamos haciendo es investigar alternativas para eliminar por completo el uso del plástico en estos cultivos. Esto se hace a través de la investigación, buscando siempre la sostenibilidad y la mejor manera de lograrlo. Cuéntanos los retos que has pasado trabajando en tus proyectos y cómo lograste sobrepasar estos retos. Bueno, hay muchos. Cuando haces trabajo de campo experimentas muchos desafíos, por ejemplo. Recuerdo que en Guatemala, que estuve solo 3 días, estaba con mi jefe y estábamos a punto de irnos. Yo trabajaba para el Departamento de Agricultura en ese entonces y el día que íbamos a partir, un volcán entró en erupción. Luego cancelaron todos los vuelos debido a las cenizas y después de esperar un par de días llegó una tormenta tropical, por lo que nuevamente se cancelaron los vuelos. Me preocupaba porque mi visa estaba por vencer, entonces tuve que viajar en autobús, cruzar la frontera, lo que llevó varias horas. Como puedes ver, en lugar de los 3 días previstos, estuve como 10 días. Al volver a Estados Unidos tuve problemas con migración, así que ya ves, ser extranjero y hacer trabajo de campo puede ser un reto. Suena como bastante estresante. ¿Y podrías compartirnos una experiencia memorable que tengas de tu carrera de biología? Por ejemplo, cuando tú empezaste. De hecho, no sé si mucha gente comparte mi opinión. Cuando estaba en la academia no tenía una red de contactos grande. Sin embargo, esto cambió cuando comencé a trabajar en la industria. Esto nunca se me había ocurrido antes, pero me di cuenta que en la industria no solo necesitan investigadores, sino que también se hace investigación científica básica. También, como te decía, es que creemos que la responsabilidad de la industria es abrirnos las puertas, pero en realidad tenemos que buscar la forma de entrar nosotros mismos, no esperar a que nos abran. Podríamos pensar que en la industria no necesitan biólogos o entomólogos, pero en realidad ellos también hacen ciencia básica, pero tienen un enfoque para esa investigación, con fines comerciales o de mejoramiento de productos. Creo que las universidades deben también hacer un esfuerzo para ser partícipes a los estudiantes de la industria. También es importante recordar que no importa la edad, si tienes 40 o 50 años, porque en la industria lo que cuenta es la experiencia. Y lo bueno es aprender y tocar puertas. Y bueno, como científicos nunca aprendemos a aproximarnos a las compañías y a cómo vender nuestros servicios. Jerome, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y gracias por tu tiempo. Gracias a usted. La conexión entre la industria y la academia siempre ha sido un reto. Como mencionaba la doctora Puyana en nuestro podcast anterior, funcionan a ritmos diferentes y sus intereses a veces pueden diverger. Jerome también señaló la falta de continuidad en los proyectos, lo cual es un obstáculo significativo en la academia. Este problema se atribuye en parte a las instituciones que otorgan fondos para investigación, ya que a menudo no apoyan la continuidad, ya sea porque la consideran irrelevante o porque asumen que los proyectos son iguales. En la industria hay un enfoque claro según el producto. Se prioriza la eficiencia y la continuidad. Sin embargo, en términos de sostenibilidad, la industria y las agencias gubernamentales necesitan trabajar codo a codo para garantizar la protección de los ecosistemas, ya que son la fuente principal de la que las industrias obtienen sus bienes o materias primas para obtener ganancias. A veces las empresas aún se enfocan en la explotación a corto plazo, pero no aseguran la disponibilidad de los recursos a largo plazo. Esto es más frecuente en contextos ilegales o donde las leyes son débiles o no se aplican. Eso es cierto. Otro punto crucial que planteó Jerome es de las oportunidades laborales. En mi experiencia, yo creo que también en la tuya, Dani, uno no aprende a cómo, por ejemplo, cobrar o cómo acercarse a las compañías o cómo profesionalmente lograr cómo obtener un trabajo o con negociar tarifas o buscar activamente oportunidades de trabajo. Esa es una desventaja significativa porque permanecemos invisibles a las industrias o empresas hasta que conseguimos un trabajo y podemos demostrar nuestras habilidades, si es que se nos da la oportunidad. Incluso durante mi doctorado asistí a muchísimos seminarios y talleres para mejorar mi competitividad. Sin embargo, el consejo que recibí fue bastante general y no me ayudó mucho a conseguir entrevistas de trabajo. Por ejemplo, al solicitar puestos en el gobierno, el lenguaje que utilizan o las palabras que se deben utilizar para hacer las aplicaciones son muy específicas. Y pues yo no tenía ni la menor idea cómo hacer esas aplicaciones y o uno no está acostumbrado y estas cosas son vitales para conseguir entrevistas. Ni siquiera ven tu hoja de vida, solamente cómo utilizas esas palabras. ¿Tú qué piensas? Sí, muchas veces este tipo de estrategias que encontramos en talleres de inserción laboral y este tipo están pensadas para ayudar quizá a personas
a encontrar trabajo en un mercado que tiene variadas ofertas para muchos perfiles, quizá en otras profesiones. Sin embargo, los perfiles en ciencia parecen ser diferentes que en estas profesiones. No sé si es el volumen de puestos que se ofrece, el perfil altamente especializado o la situación económica general a nivel mundial, pero ciertamente no todas las soluciones al desempleo del recurso humano especializado pueden venir desde la industria. Sí, eso es verdad. Además que es diferente aplicar a una compañía que aplicar, por ejemplo, a un postdoc. Pero hoy en día las empresas ofrecen oportunidades a estudiantes que desean hacer las prácticas o las tesis doctorales. Pero parece que son pocos los casos en los que esta colaboración termina realmente en un puesto de trabajo. Muchas veces estas colaboraciones están parcialmente financiadas por el gobierno y una vez que ya no se les paga a las empresas o el interés se termina, pues la cooperación se desvanece. Sí, es cierto. Creo que la industria solo brinda oportunidades y ve beneficios en ello. Muchos de sus programas de apoyo a jóvenes estudiantes o a científicos que inician su carrera y también a la conservación ambiental están ahí por alguna razón. No estoy muy seguro de que si no existieran beneficios tributarios, leyes ambientales o presión social, algunos de esos programas corporativos siquiera existirían. Sé que suena cínico y estoy bastante seguro de que hay algunas empresas que realmente se preocupan por este tema, pero no creo que sean la mayoría las que lo hacen. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Este episodio fue inspirado por la curiosidad. Este podcast es autofinanciado, autogestionado. Nosotros hacemos toda la edición. Apóyanos haciendo clic en el botón de me gusta en nuestros canales de YouTube, también escuchándonos en Spotify, escuchándonos en nuestra página oficial. Y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X. Y le agradecemos a nuestro colega y amigo Bernardo Águila por la música original.